El explorador había hecho la experiencia de adentrarse en el Amazonas. La experiencia había sido fascinante y volvió al pueblo tan lleno de sensaciones y de recuerdos y de emociones que, bueno, comenzó a contar y la gente quedó fascinada, muy impactada de lo que él contaba del Amazonas, de los lugares donde el río se hacía más ancho, la vegetación, la fauna, las noches en la oscuridad total y los ruidos de la selva, el temor a los animales salvajes, lo desconocido. Bueno, la experiencia lo había llenado, lo había desbordado de tal manera que cuando contaba todo el mundo quedaba fascinado y querían saber más. Uno de ellos le dijo: ¿por qué no nos haces un pequeño mapa? Para que todos más o menos nos imaginemos y conozcamos un poco más. Él se resistió, le dijo: no, ustedes tienen que hacer la experiencia. El mapa no les va a servir. No, bueno, pero le insistieron de tal modo que finalmente hizo un mapa imperfecto, un croquis de su experiencia, donde estaban las curvas del río, donde había una vegetación más tupida, donde había determinada fauna, los peces que había encontrado, la diversidad, lugares donde el río se ensanchaba. Bien, hizo algo provisorio y todos quedaron muy contentos. Comenzaron a hacer copias y todos en sus casas tenían una copia del mapa. Incluso en el ayuntamiento del pueblo el intendente había hecho un gran mapa que tenía en un cuadro, y allí la gente se había hecho casi experta, mucha gente experta del Amazonas. Algunos estudiaban y habían escrito algunos artículos diciendo cómo era el Amazonas, solo habiendo visto el mapa. El explorador se apenó mucho de que se hayan quedado con ese mapa, y en realidad se apenó de haberles hecho ese mapa, porque ninguno después quiso hacer la experiencia. Con la experiencia de Dios puede ocurrir algo semejante, que nos hagamos especialistas en mapas, es decir, en libros que otros han escrito acerca de Dios, relatando su experiencia, pero no hagamos nosotros la experiencia de todos los días. La diferencia con el cuento es que allí el explorador se tuvo que ir al Amazonas. Aquí solo hay que abrir la puerta e ir a la realidad. Ser místicos de ojos abiertos, decían, de la espiritualidad de Ignacio. Es decir, poder descubrir a Dios solo abriendo los ojos y viéndolo en cada sonrisa, en cada problema, viéndolo a Dios que está haciendo la experiencia de lo humano, haciendo la experiencia cada día para encontrarlo a Dios. En la oración de Luis Espinal dice que nuestros oídos sean como antenas que capten tu sonido en cada latido del humano, que podamos hacer esa experiencia. A veces nos quedamos con la teoría de la religión, con las doctrinas, con los dogmas, con lo que dicen los libros, pero finalmente en la vida parece que no hiciéramos esa experiencia de ese Dios que está. Hoy Dios está en la realidad. Oramos para poder descubrirlo mejor, para tener los ojos más abiertos ante el Dios que se nos revela en cada momento, para poder, sí, no solo hacer esa experiencia, sino ayudarlo, seguirlo, amarlo y servirlo en las personas. Cada día se nos invita a entrar al Amazonas sin mapas, para que al final del día cada uno pueda escribir su propia experiencia de lo que significa este Dios en lo cotidiano, que siempre nos ama, nos sostiene, nos guía y nos invita a seguirlo. Que Dios los bendiga. Soy Rafael Velasco, jesuita, y este espacio se llama Nos Rezamos.